buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un nuevo webinar de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Gracias a todos los que están conectados. Esto es nuestro último webinar y qué mejor que terminar el año de nuestros webinarios con un nuevo amigo de la casa, ¿ya? El doctor Andrés Salazar Santibáñez. Él es un médico especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica, es subespecialista en radiología pediátrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador y presidente de la rama de imagenología pediátrica de la Sociedad Chilena de Pediatría, miembro del Comité de Educación Educación y Docencia de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, radiólogo pediátrico del Hospital Juan Noé Crevani de Arica. Así que aquí estamos representando las regiones, ¿cierto? Yo acá desde Osorno y el doctor Salazar en Arica, del otro lado del país, y con todos ustedes entre medio nuestra geografía para escuchar su gran charla que va a ser imagenología del tórax pediátrico, un tema extraordinariamente frecuente, ¿cierto? Y que nos atañe a todos desde lo más básico, que eso es lo que estábamos hablando con el Andrés, por ahí partimos. Así que, doctor Salazar, lo invito a empezar con su presentación. Déjenos, por favor, sus preguntas en el cuadradito de abajo, ya, para poder, el doctor después las va a responder después de que terminemos su charla. Así que, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer la invitación de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, en especial de Natalia, que nos hemos mantenido en contacto este último tiempo y creo que tenemos formas bastante similares de intentar trabajar estos proyectos tan importantes o que nos apasionan mucho a nosotros respecto a la formación académica en las distintas áreas en las cuales trabajamos, ¿verdad? Yo les voy a hablar un poquito, como decía la doctora, de imagenología del tórax pediátrico. Y hay bastantes cosas que no me cabe duda que ustedes las manejan bastante bien, pero que yo creo que es importante recalcar. Obviamente que mi idea siempre es poner un poquito del sello de los imagenólogos que nos dedicamos al área pediátrica y en base a eso ahí dejarle algunos tips, por supuesto, y discutir algunas cosas. Por supuesto que también la idea es como abrir un poquito la discusión. Esta presentación me ha tocado hacerla varias veces y con distintas orientaciones, dependiendo de los profesionales a los cuales me ha tocado realizarla. Y siempre aparecen dudas, se discuten, digamos, algunas situaciones respecto a lo que a lo mejor les voy a transmitir. Así que esa es un poquito la idea para mí también, porque yo creo que aprendemos todos. Bueno, partimos entonces. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser darle algunos conceptos técnicos básicos, sobre todo, sobre todo en lo orientado a la radiografía de tórax y la forma en la cual nosotros podemos cerciorarnos de que tenemos una radiografía técnicamente eh, adecuada, que podamos, digamos, sacarle el mayor provecho posible para obtener la información que nosotros necesitamos para ayudar al diagnóstico de nuestros pacientes, ¿verdad? Obviamente que ustedes comprenderán que la radiografía de tórax se lleva más del 90 al 95% de los diagnósticos diferenciales, por lejos el examen más solicitado es la patología respiratoria en los pacientes pediátricos. Entonces nos vamos a orientar principalmente a ello y por supuesto, ante cualquier duda, ante algunos conceptos respecto a otro tipo de imágenes, es algo que podemos discutir, por supuesto. Vamos a tratar de reconocer algunas estructuras anatómicas y compartimentos en radiografía de tórax, bien someramente, y por supuesto, como les decía, no me cabe duda que hay muchas cosas que ustedes las manejan bastante bien. Sugerir un orden sistemático de evaluación, que en realidad eso existen bastantes alternativas, y ustedes pueden utilizar la que les parezca, pero siempre y cuando quizás siguiendo el orden que ustedes estimen más conveniente, podamos en el fondo sacar el mayor provecho al examen y no dejemos de evaluar ninguna estructura importante dentro de las placas radiográficas. Vamos a sugerir un orden, como les decía, sistemático y evaluar algunos patrones de alteración en radiografía de tórax y su diagnóstico diferencial. Por supuesto que no podemos verlo todo por honor al tiempo, pero vamos a tratar de orientarnos en algunas cosas que yo sé que a ustedes en la práctica clínica, no solamente conversándolo con Natalia, Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, sino que en esta rama en la cual estamos trabajando con los distintos pediatras a lo largo de Chile, con los que me toca conversar, la verdad es que las dudas son bastante similares, entonces por eso yo creo que es bien enriquecedor este tipo de instancias. Vamos a ver algunos casos especiales también, que son 3 casos, pero en realidad no es porque sean especiales, porque sean especialmente extraños, infrecuentes
o algo parecido, sino que porque se escapan un poquito a los patrones generales que nosotros habitualmente encontramos en la radiografía de tórax. Entonces, ¿cuáles son los conceptos técnicos? Se los voy a mostrar con un ejemplo en una diapositiva posterior. El correcto centraje, la correcta inmovilización dentro de lo que, por supuesto, en un paciente pediátrico podamos obtener, considerando la edad del paciente y también considerando cuál va a ser quizás la ayuda que este paciente nos va a prestar a nosotros. Tener una inspiración adecuada, una penetración de rayo X que sea acorde a la técnica, considerando si que estamos hablando de un paciente que vamos a ver tomar una radiografía de pie, o vamos a tener que tomar una radiografía en decúbito, o vamos a tener que hacer una radiografía con rayo horizontal, etcétera. Y las diferencias de técnicas que van a ir dependiendo de la edad, y por supuesto esto es algo que nos atañe a nosotros específicamente como radiólogos pediátricos, y que no me cabe duda que ustedes que se dedican a la parte, digamos, broncopulmonar pediátrica, es algo que también muchas veces han escuchado y a lo mejor han discutido, que es respecto a los tipos de técnicas. La verdad que va a ser, claro, la literatura no hace gran diferencia entre las proyecciones antero-posterior y las posterior-anterior, sobre todo en los pacientes menores de 4 años, ¿ya? Habitualmente, ¿qué es lo que sucede? Que en las proyecciones antero-posterior, como el rayo entra primero por la parte anterior, digamos, del tórax y después se va hacia posterior, las estructuras cardiomyastínicas habitualmente se encuentran en una posición un poco más ventral, por lo tanto, se alejan de la placa, que es el lugar donde llega, digamos, el rayo X y se traduce posteriormente a la imagen, y eso hace que se provoque una magnificación, digamos, algo artificial tanto de la silueta cardíaca, en aproximadamente un 10, un 15%, y se ve también una falsa imagen de un ensanchamiento mediastínico, pero la verdad que cuando uno, y yo creo que a ustedes también le pasa, se familiariza con este tipo de técnica, habitualmente uno puede salvaguardar ese tipo de conceptos, sobre todo entendiendo cómo se tomó la proyección, ¿verdad? El uso de la proyección de cúbito supino, por supuesto que en pacientes menores de 2 años habitualmente tenemos que solicitarlo así, y eso también es importante considerarlo porque hay algunas alteraciones como el derrame pleural, el neumotórax, que obviamente van a variar su distribución y su disposición, y eso es importante tenerlo en consideración al momento de interpretar la imagen radiográfica. Y por supuesto también está la alteración que nosotros vayamos a hablar. Ahora, esto, con el paso del tiempo, hay muchas técnicas que ya no se utilizan tanto. Antiguamente se usaban muchísimo para, por ejemplo, neumotórax, proyecciones con expiración máxima o en decúbito lateral apoyado sobre el lado sano. La verdad que lo utilizamos cada vez menos. Y también para el derrame pleural en decúbito lateral sobre el lado enfermo. Pero la verdad que hay yo no les voy a mostrar muchas imágenes de eso porque la verdad que habitualmente podemos obtener conclusiones con las técnicas habituales, tanto con el paciente de pie como el paciente en decúbito, que es habitualmente supino. Entonces, algunos de los conceptos que les estaba mencionando anteriormente, esta es una técnica radiográfica que nosotros podemos considerar que es adecuada, ¿verdad? En el cual, ¿cuáles son las cosas que nosotros vamos a ver? El centraje, cómo podemos evaluar adecuadamente el centraje. Idealmente que los extremos más mediales o más internos de las clavículas estén equidistantes de la apófisis espinosa de las vértebras dorsales, que es lo que vamos a poder visualizar acá, que se ven acá en la región central. Una adecuada inspiración. Cuando vamos a hablar de una adecuada inspiración, habitualmente basta con contar algunos de los arcos costales. Recuerden que los arcos costales posteriores son los que están proyectados. Me avisen si es que no ven el puntero, por favor. Tienen esta orientación. Tener 8 a 9 arcos costales posteriores es más que suficiente para una adecuada inspiración. O por otro lado, contar los arcos anteriores, que son estos que estoy mostrando acá, con 6 o 7 arcos anteriores es una adecuada inspiración. La penetración también, que se lo mostré anteriormente en la diapositiva, va a hablar un poco de que se provoque un adecuado contraste entre el parénquima pulmonar, que va a ser radio opaco, perdón, radiolúcido, por la presencia de aire. El aire se ve negro en la radiografía, como ustedes saben, para diferenciarse adecuadamente de aquellas estructuras que tienen densidad de agua, como la silueta cardíaca. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si es que esta penetración es mayor o menor a lo que nosotros necesitamos como técnica? Principalmente necesitamos poder ver los cuerpos vertebrales dorsales y lumbares altos en toda su extensión y los arcos costales poder verlos a través de la silueta cardíaca. De esa forma podemos visualizar adecuadamente lo que se localiza por detrás del corazón y muchas veces vamos a poder ver procesos consolidativos, masas u otras alteraciones en localización retrocardíaca. Lo mismo en estas zonas de los diafragmas, que como ustedes saben, el pulmón no termina en estos bordes del diafragma, sino que tienen una proyección, las bases pulmonares, a nivel retrodiafragmático, que también tenemos que visualizar adecuadamente porque muchas alteraciones se van a proyectar a estas zonas y también debemos poder ver, tener una adecuada transparencia
para poder visualizar vasos sanguíneos y estructuras bronquiales a este nivel. Nunca se olviden, una adecuada penetración de rayos X va a poder permitir o va a permitir ver estructuras bronquiales o broncovasculares en toda la extensión de los campos pulmonares, incluyendo las regiones posteriores al corazón o bajo el diafragma. Esa es más o menos una radiografía técnicamente adecuada. ¿Ya? A estructura anatómica, yo creo que esto lo vamos a hacer bastante rápido porque en el fondo son cosas que ustedes probablemente manejan bastante bien. Tres lóbulos a la derecha, separados por dos fisuras, ¿verdad? La transversa y la oblicua, una sola en el lado izquierdo, en el cual hay solamente dos lóbulos superior e inferior, y que tienen esas distribuciones que ustedes conocen más que bien, y que por supuesto acá en las proyecciones laterales nos van a ayudar a diferenciar la localización de las distintas alteraciones. Recuerden que los lóbulos superiores habitualmente tienen una proyección mayor hacia anterior y los lóbulos inferiores mayor hacia posterior, y el lóbulo medio al lado derecho se localiza, digamos, entre la porción más caudal de la cisura oblicua y bajo la cisura transversa, así como también podemos ver que existe una porción similar al lóbulo medio en similar localización en relación a la silueta cardíaca, en esta zona también rectangular, que es el segmento lingular del lóbulo superior izquierdo, y que es un símil al lóbulo medio al lado derecho. Otras estructuras anatómicas que ustedes conocen bastante bien, por supuesto, todo lo que está hacia el lado derecho, la vena cava superior, el tronco brachocefálico, la proyección de las cavidades cardíacas, que habitualmente vamos a ver la aurícula derecha en esta localización, el ventrículo derecho más, digamos, descansando sobre el diafragma, y la aurícula izquierda en la parte más craneal de esta silueta, y en la parte más inferior el ventrículo izquierdo, también acompañado de los bronquios principales, como ustedes conocen en su salida, y las ramas principales perdón, el tronco de la arteria pulmonar y las ramas principales, tanto a derecha como a izquierda. Recordar que la proyección de estas estructuras en la proyección va a ser siempre hacia superior, van a estar proyectadas las cavidades cardíacas derechas, como podemos ver en este esquema, y hacia inferior y posterior van a estar proyectadas las cavidades cardíacas izquierdas. De hecho, muchas veces nosotros utilizamos, por ejemplo, el borde anterior de la tráquea, que está acá esquematizado, como una de las zonas que a nosotros nos va a permitir diferenciar crecimiento de las cavidades cardíacas izquierdas, siendo que habitualmente, tal como se muestra acá en el esquema, el reborde cardíaco izquierdo o del ventrículo izquierdo no sobrepasa el borde anterior de la tráquea. Y nosotros somos radiólogos pediátricos los que nos dedicamos a esto, entonces siempre hay que sumar estructuras que solamente vamos a ver en pacientes pediátricos, y una estructura que nosotros cuando recién lo aprendimos nos trajo harto dolor de cabeza, pero que después hemos aprendido a hacernos amigos de ellas, es el timo, que solamente les puedo transmitir que ustedes pueden ver el timo casi de cualquier forma. Lo pueden ver con esta morfología, con un lóbulo derecho prominente, que ocupa una porción importante del lóbulo superior derecho, pero que tiene esta morfología en vela, o como se ve en este otro ejemplo, en el cual la silueta tímica se continúa prácticamente con la silueta cardíaca y es bastante difícil diferenciar una de otra. Ahora, ¿es importante diferenciar una de otra? La verdad es que no especialmente. Lo que sí es importante es que el timo cumpla las mismas características que les dije anteriormente de la silueta cardíaca y del diafragma, es decir, que nos permita ver a través de su densidad las estructuras broncovasculares, como pueden ver en esta zona y como pueden ver en esta zona superior a donde está proyectada la silueta del timo. Evaluación sistemática, como le dije, hay muchas orientaciones que ustedes pueden tomar. Yo les transmito una, que es la que yo habitualmente utilizo, ¿ya? Valorar la calidad de la técnica, que espero que eso haya quedado medianamente claro con lo que les mencioné anteriormente. Los volúmenes pulmonares, y cuando vemos los volúmenes pulmonares con los arcos costales que ya les mencioné anteriormente, siempre vamos a mirar la posición del diafragma, porque sabemos que cuando existe una hiperinsuflación o una ocupación tanto del espacio alveolar como del espacio pleural, muchas veces se va a provocar cierto grado de efecto de masa que va a desplazar los hemidiafragmas, o por otro lado van a ser traccionados por situaciones como la reducción volumétrica que se producen en las atelectasias, por ejemplo. Posteriormente, evaluar la presencia de derrame pleural y neumotórax, que vamos a hablar un par de palabras más adelante. El parénquima pulmonar, por supuesto, la presencia de focos de atelectasia, consolidativos, masas, otro tipo de lesiones. La silueta cardiomyastínica y los cilios, estructura muy importante, la que muchas veces nos dan hartos dolores de cabeza, considerando que se suman muchas densidades y que muchas veces es difícil diferenciar. Y estos últimos dos puntos
que muchas veces es verdad que nosotros lo dejamos un poquito de lado, pero nunca está de más y que nos ayuda muchas veces a orientarnos con ciertos diagnósticos diferenciales, que es valorar las partes blandas, las estructuras óseas y las estructuras extratorácicas, ¿ya? Y finalmente, en el caso de un paciente instrumentalizado, por supuesto, evaluar la presencia de tubos y líneas y que están bien posicionados y cuál es la proyección habitualmente de sus extremos distales. ¿Cuáles son las alteraciones básicas que vamos a encontrar? Por supuesto, como les decía al comienzo, en honor al tiempo, no vamos a poder detallar ni hablar de todas, pero las alteraciones básicas son el derrame pleural, el aire extraalveolar, la consolidación pulmonar, ¿verdad? Que es como la reina de la patología respiratoria, yo creo que tanto para nosotros como para ustedes también. El compromiso cardiomyastínico, que también es importante, por supuesto, en patologías que requieren estudio con radiografía de tórax u otro tipo de técnicas imaginológicas, la compartimentalización del mediastino, pero que eso es algo que no nos vamos a adentrar mucho en esta presentación en honor al tiempo. Entonces, el derrame pleural, como ustedes saben, el espacio pleural es espacio virtual que está entre dos hojas, visceral y parietal, que tiene aproximadamente entre 4 a 5 cc de líquido de manera habitual. Todo lo que sobrepase esos valores y que provoque una acumulación de líquido en el espacio pleural, lo vamos a considerar derrame pleural, ¿verdad? Como se ve claramente en este esquema. Entonces la pregunta es que cuando hay un mayor líquido al habitual dentro del espacio pleural, ¿dónde tenemos que buscarlo? ¿Dónde tenemos que intentar localizar esta alteración? Entonces, acá es importante, yo siempre esta clase se la hago a chicos que estudian medicina, a becados de radiología, a radiólogos pediátricos, también tengo la suerte a lo mejor de transmitirle también algunos conceptos y a todos les digo exactamente lo mismo. Esto es simple física de líquidos o de gas, ¿ya? Entonces, basta que nosotros pensemos en líquido y en gravedad, y en gas y en gravedad, como para entender cómo se distribuyen alteraciones del espacio pleural, como el derrame pleural o el neumotórax que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Entonces, ¿dónde se va a distribuir el líquido o el derrame pleural en etapas iniciales? Se va a distribuir principalmente por gravedad. Estamos hablando de pacientes que se están tomando una radiografía de tórax de pie y la gravedad obviamente va a empujar de craneal hacia caudal y el líquido se va a localizar inicialmente a nivel subpulmonar y cada vez que va aumentando su cuantía va a tender a ocupar los recesos costofrénicos posteriores. Habitualmente, para que se ocupe la región subpulmonar y el receso costofrénico posterior, nosotros necesitamos aproximadamente entre 50 a 60 ml de líquido. Si esto progresa, ¿verdad? Vamos a empezar a ocupar los recesos, como se ve acá en el ejemplo, costofrénicos laterales. Para ocupar el receso costofrénico lateral y que se dé esta curva de Demosov que ustedes conocen, esta concavidad que habitualmente vemos en la radiografía de tórax, se requieren al menos entre 270, 280 o 300 cc de líquido. Por lo tanto, nosotros muchas veces, ustedes mismos nos preguntan, ¿nos podrás decir aproximadamente el volumen de este derrame pleural? Quizás en una radiografía de tórax es mucho pedir tener certeza, pero sí nosotros, simplemente considerando la física de distribución del líquido, les podemos dar cierto grado de información respecto a la cuantía. Acá un esquema, esta página holandesa, Radiólogos Assist, nosotros los radiólogos utilizamos bastante. Y acá un poquito para refrendar lo que les mencionaba anteriormente, cuando hay entre 200, 250, 300 ml de líquido, habitualmente se borra, ¿ya? O se opacifica el receso costofrénico lateral, dando esta típica curvatura que nosotros encontramos en el derrame pleural a nivel de los márgenes laterales. Cuando esto progresa, por supuesto, esta ocupación va a ser mayor y habitualmente con volúmenes cercanos a los 4.800, 5.000 ml vamos a tener una ocupación completa de un emitor. ¿Y cómo lo vamos a ver en el fondo? Y esto es importante, yo siempre trato de transmitirlo. En etapas iniciales, como les dije anteriormente, vamos a ocupar las regiones subpulmonares y los recesos posteriores, como podemos ver acá. Acá sabemos que un derrame de escasa cuantía, de hecho, es súper difícil en estas cuantías poder visualizar incluso hacia qué lado está el derrame pleural, pero sí sabemos que hay ocupación de líquido que inicial al menos, obviamente en el contexto clínico adecuado, que está ocupando el receso costofrénico posterior. Y ya cuando esto va progresando, como les mencionaba en el ejemplo, yo creo que acá queda súper claro el receso costofrénico lateral, que forma un ángulo agudo bien claro al lado derecho, empieza a ocuparse, en este caso en el lado izquierdo, y nosotros sabemos que tenemos un volumen bastante mayor al que les mostré en las imágenes anteriores. Y por supuesto, si esto progresa, se van formando estas imágenes de concavidad con densidad de agua que le llamamos nosotros. Nosotros siempre mencionamos como densidad de agua tanto al líquido, pero también a las estructuras macizas como el corazón, el hígado, etcétera.
Y esto es algo que muchas veces yo los transmito como concepto, sobre todo también cuando lo hablo con estudiantes de medicina, que por supuesto que también tienen que tener conceptos de adultos. Para que un derrame pleural sea como tal y esté ocupando el receso costofrénico lateral, tiene que ocupar el receso costofrénico posterior por la física de líquidos que le expliqué anteriormente. Por lo tanto, ahí la radiografía de tórax obviamente nos va a ayudar a diferenciar. Estamos súper claros que en estas proyecciones esto es líquido, porque la morfología que tiene el menisco es claramente líquido, pero también en pacientes mayores, y yo sé que no es el motivo de esta clase, pero como para que también lo consideren, en pacientes mayores muchas veces se producen procesos adherenciales, fibróticos, que parten habitualmente en los recesos costofrénicos laterales, pero nosotros viendo la radiografía lateral y evaluando el receso costofrénico posterior, nos vamos a dar cuenta que probablemente ese proceso va a ser un proceso un poco más degenerativo, adherencial, más que la presencia de líquido en el espacio pleural. ¿Y qué pasa cuando el paciente está en decúbito? Como lo que decía anteriormente, física de líquido. La mayor parte del líquido se va a ir a la zona dependiente del tórax y si uno está en decúbito supino, como habitualmente el paciente lo va a estar, en la mayor cantidad del líquido se va a ir hacia la zona posterior del pulmón. ¿Y cómo se va a distribuir? Habitualmente hay varias formas, pero la más frecuente es que opacifique de manera relativamente homogénea el parénquima, perdón, el hemitórax que está afectando, como en este caso, que ocupa la mayor parte. Ustedes se pueden fijar acá que la densidad de este hemitórax es bastante mayor a la del hemitórax contralateral y va a empezar a ocupar otras zonas que son dependientes de la gravedad. ¿Cuáles son ellas? Las zonas marginales laterales y los ápices. Se forma un apical cap que se llama, que ustedes lo pueden encontrar en la literatura, habitualmente en donde el líquido se va a distribuir hacia los márgenes, hacia lateral y también hacia los ápices. Y otra zona donde se va a proyectar el líquido es acumularse y introducirse en las refracciones de la pleura, que son las cisuras, como en este caso que ustedes claramente pueden ver cómo el líquido se está proyectando y ocupando el nivel de la cisura oblicua. Y por supuesto, así como hay distribuciones habituales, también hay distribuciones inhabituales. Y así como ustedes conocen esa curva de Mosso, esa concavidad habitual que nosotros vemos en el derrame pleural, también nos vamos a encontrar con alteraciones como esta, que ya con solo ver este esquema, ustedes entienden que esta no es una distribución habitual del líquido y nos tiene que hacer pensar que este derrame, al no tener una distribución habitual, puede eventualmente estar complicado y estar sumándose quizás a un proceso inflamatorio infeccioso o adherencial a nivel de las hojas pleurales que impide que se movilice libremente el líquido en este espacio. Y vamos a ver imágenes como esta, ¿verdad? Ocupación del espacio pleural con una curva completamente invertida, o sea, sea una imagen convexa. Sabemos que esto es espacio pleural, ¿por qué? Porque forma este ángulo obtuso con el margen torácico izquierdo o lateral izquierdo en este caso. Y asimismo, cuando el paciente está en decúbito, nosotros vamos a ver que efectivamente el emitor va a estar opacificado respecto al contralateral, como lo vimos en el ejemplo anterior, pero que sí va a tener una distribución un poquito más homogénea, sobre todo en la periferia, o sea, va a estar fija porque el líquido se fija en las fisuras y se fija en las refracciones periféricas de la pleura, que es donde se juntan hojas de la pleura visceral y parietal. El aire extrapulmonar, como les decía anteriormente, es aplicar simplemente los principios físicos que conversábamos anteriormente. Vamos a tener acá un esquema extremadamente sencillo, la unidad funcional, digamos, que tenemos en nuestro pulmón, que es el alvéolo. Acá tenemos un bronquiolo terminal y cuando se produce la filtración, el escape, el leak de gas, este principalmente se va a extender hacia el intersticio, lo que nosotros llamamos enfisema intersticial, y posteriormente eso va a empezar a disecar los espacios perilinfáticos y vasculares hacia la periferia y ocupándose posteriormente, dependiendo de la cuantía, por supuesto, el mediastino provocando neumomediastino, el pericardio provocando neumopericardio, el espacio pleural provocando neumotórax o eventualmente el parénquima pulmonar dándonos esas imágenes de neumatoceles que probablemente ustedes han evaluado o conocido en su práctica clínica. El neumotórax, como ustedes saben, la presencia de gas en el espacio pleural, en este espacio virtual en el cual no debería haber gas de manera habitual y que en el fondo se va a distribuir, como les decía anteriormente, también de acuerdo a la gravedad. Y así como el líquido se va a ir hacia las zonas dependientes del pulmón, el gas se va a ir a las zonas no dependientes. ¿Cuáles son ellas? Principalmente las zonas apicales, ahí es donde principalmente vamos a encontrar
el gas dentro del espacio pleural y después se va a empezar a distribuir hacia la periferia y hacia anterior y posterior, como pueden ver en este ejemplo. Y por supuesto, dependiendo de la cuantía de este leak o de este gas en el espacio pleural, vamos a ver grados variables de colapso del parénquima pulmonar, tanto a nivel subsegmentario, segmentario, lobar, un pulmón completo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que les decía anteriormente, recordando lo que les dije de la técnica previamente, ¿verdad? Nosotros, a través de toda la distribución del parénquima pulmonar, debiéramos ver estructuras vasculares y estructuras bronquiales, tal como las que vemos acá. Cualquier zona donde se pierda ese patrón nos tiene que llamar la atención, como en esta periferia. Si ustedes se fijan en estructuras broncovasculares acá, en esta zona no tenemos estructuras broncovasculares desde el ápice, como les mostré en el esquema, hasta las porciones laterales. Y además vemos esta fina línea, casi dibujada a lápiz, ¿verdad? Radio opaco, que hace el espacio entre la división de la pleura visceral, que obviamente está adherida al parénquima pulmonar, y la pleura parietal, que está adherida hacia las porciones de la pared torácica. Ahora, si el paciente está en decúbito, que como conversamos anteriormente está habitualmente en decúbito supino, por supuesto que la distribución también va a ser hacia las zonas no dependientes. Y en este caso, ¿cuáles van a ser las zonas no dependientes? Si el paciente está en decúbito supino, la distribución va a ser principalmente anterior y posteriormente va a empezar a disecar hacia las bases y hacia las regiones subpulmonares. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con la presencia de gas, sobre todo en los espacios donde hay refracciones de la pleura, pero también del mediastino, y la relación que tiene las hojas pleurales con las distintas angulaciones de la silueta cardíaca, del pericardio, de la pared torácica en la periferia, y es así como vamos a ver, por ejemplo, distribuciones en estos espacios yuxtacardíacos, anteromediales, ahí se va a fijar muchas veces el gas y se va a ver esta morfología como semilunar que podemos ver en este caso con este hemitórax de proyección más anterior en el lado izquierdo de un paciente de cúbito supino, y cuando esto progresa, como les mencioné en el ejemplo anterior, va a tender a ocupar o a disecar los espacios subpulmonares, como podemos ver acá, un pulmón que tiene densidad relativamente aumentada. ¿Por qué? Porque tiene cierto grado de colapso parcial. Eso hace que los pulmones se vean más opacos de lo habitual y podemos ver esta zona donde claramente hay presencia de gas con ausencia de estructuras broncovasculares. Y nosotros nos queremos encontrar con algunos escenarios y con algunos no tanto, ¿verdad? Y con este escenario, la verdad que nunca quisiéramos encontrarnos con un paciente con neumotórax, por supuesto, pero si tenemos que elegir, es mucho más ideal encontrarnos con un escenario como este, en el cual, si ustedes se fijan, las distintas estructuras, tanto pulmonares como cardiomediastínicas, están bien localizadas, la vía aérea central, etcétera. Tenemos claramente un neumotórax izquierdo que va en el ápice y por los márgenes laterales, pero no queremos encontrarnos con él, ¿verdad? Es una ocupación importante del espacio pleural con herniación y desplazamiento contralateral de las estructuras mediastínicas. Todas estas zonas de mayor densidad es simplemente parénquima pulmonar izquierdo que está herniado hacia contralateral. Vean dónde está la tráquea, que en este lado está acá. Aquí está la tráquea y el bronco principal derecho, el bronquio principal izquierdo, como están horizontalizados los arcos costales, como están invertidos o está invertido el hemidiafragma, y obviamente que acá estamos hablando de un caso de urgencia o de una emergencia con un neumotórax claramente atención. La consolidación pulmonar, creo que no les tengo que explicar mucho este concepto, que como ustedes saben es la ocupación del espacio alveolar por secreción, por detritus, por sangre, por pus, por cualquier contenido que sea no aéreo, ¿verdad? Y que habitualmente va a empezar a progresar y de alveolo a alveolo se va a empezar a transmitir y de bronquiolo terminal a bronquiolo terminal se va a empezar a transmitir principalmente por la ventilación colateral. Pero este proceso, que habitualmente se empieza a expandir entre las distintas unidades alveolares o acinares, va a tener un stop. Y ese stop habitualmente va a estar en las cisuras, como en este ejemplo que obviamente que es un esquema del lóbulo, perdón, del pulmón derecho. Un stop, por ejemplo, acá en la cisura transversa, cisura menor, o en las refracciones pleurales en la periferia, con el desarrollo de este signo que ustedes lo conocen bastante, me imagino, de broncograma aéreo por una vía aérea que aún está ocupada por aire, considerando que este es un proceso predominantemente de ocupación alveolar. Y esto creo que es de las preguntas principales o de las diapositivas más importantes que les puedo mostrar es cuándo solicité radiografía tórax, ¿ya?
se solicitan todos los pacientes. En cualquier sospecha de neumonía tengo que solicitar radiografía de tórax. Le voy a dar algunas orientaciones al respecto. En pacientes con sospecha de neumonía, que tenemos clínica dudosa, no tenemos certeza. En pacientes con síndrome febril sin foco, ya sabemos que la patología respiratoria, así como la patología digestiva y la patología urinaria, hay que siempre tenerla en la cabeza cuando tenemos un síndrome febril sin foco en un paciente pediátrico. Los pacientes con neumonía prolongada, es decir, que tienen una sintomatología y una signología que se proyecta más allá de los espacios de duración habitual de las neumonías adquiridas en la comunidad. Los pacientes que tienen neumonías previas, y ahí obviamente no nos vamos a entrar en estos conceptos, pero se involucran todos estos conceptos asociados a neumopatía recurrente, ¿verdad? En los cuales tenemos que hacer estudios dirigidos, tanto si los focos se provocan en las mismas localizaciones o en el mismo pulmón o en distintas localizaciones, considerando patologías más sistémicas. Las neumonias, por supuesto, sin respuesta satisfactoria al tratamiento, va a ser una situación en la que nos va a hacer pensar que tenemos que realizar una evaluación con radiografía de tórax para ver cuál es la situación del parénquima pulmonar y las estructuras adyacentes. La sospecha de complicaciones, la misma situación, por supuesto. Y marqué con otro color la última, que es no es necesario como control rutinario de neumonía, ¿ya? Nosotros no debiéramos controlar todos los pacientes pediátricos, no estoy hablando de la perspectiva clínica, por supuesto, sino que estamos hablando de nuestra perspectiva desde el ámbito imaginológico. ¿Qué pacientes nosotros debiéramos realizar un control de neumonía? Aquellos pacientes que efectivamente tienen neumopatías recurrentes, que es el gran tema que a lo mejor lo podemos conversar en otra ocasión, que no lo alcanzamos a hacer por el tiempo. Aquellos pacientes que efectivamente no están respondiendo de manera adecuada a la terapia o la terapéutica convencional. Y también aquel subgrupo de pacientes en los cuales nosotros sabemos que existe condiciones basales que pueden eventualmente provocar un cuadro clínico o una evolución clínica que no sea la que nosotros queremos. O sea, un paciente cardiópata, un paciente con fibrosis quística, un paciente con disquinesia ciliar, un paciente que tenga algún tipo de alteración sistémica, una asma bronquial, por supuesto, dentro de las más frecuentes, u otras que nos hagan sospechar que la evolución no va a ser la más satisfactoria, y dentro de este subgrupo también entra el pequeño grupo de neumopatías redondas que los vamos a ver someramente posteriormente, porque aquí tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, como se los voy a mencionar posteriormente. ¿Cuáles son los patrones generales que nosotros vamos a encontrar? El compromiso predominantemente alveolar, que obviamente que ustedes lo conocen, la típica neumopatía adquirida en la comunidad, la neumonía neumocócica, el compromiso predominantemente intersticial, habitualmente en pacientes más pequeños, etiología viral, en el cual el compromiso es predominantemente a nivel del el compromiso inflamatorio del epitelio de la pared bronquial, pero también con edema peribronquial, que nos va a dar las alteraciones a nivel de la vía aérea más que del parénquima pulmonar, y el compromiso mixto alveolar intersticial, donde está este subgrupo de pacientes de mayores de 5 años, de los cuales muchas veces nos encontramos con gérmenes atípicos y que nos van a dar alguna clínica que es muchas veces inespecífica para ustedes, pero créanme que las imágenes para nosotros muchas veces también son inespecíficas, pero podemos ayudar bastante cuando nos mantenemos en contacto entre clínicos y radiólogos. Entonces, la neumopatía alveolar, ¿cómo la vamos a ver? Yo creo que ustedes la conocen de sobra, y ya con el esquema que les mostré anteriormente, esta imagen no me cabe duda que la han visto anteriormente, una clásica neumonía lobar del lóbulo superior derecho, una ocupación completa del lóbulo superior, como podemos ver en la proyección anterior y la lateral, que está delimitada por la parte craneal de la cisura mayor, y por la cisura menor sabemos que está ocupando prácticamente por completo o por completo el lóbulo superior derecho, y que tiene el broncograma aéreo asociado. Y en otras ocasiones nos vamos a encontrar con un signo clásico de radiografía de tórax, que no me cabe duda que ustedes también conocen, que es el signo de la silueta. El signo de la silueta habitualmente va a ser positivo cuando hay compromiso de dos zonas del pulmón. A derecha el lóbulo medio y a izquierda el segmento lingular del lóbulo superior izquierdo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? La silueta cardíaca habitualmente ustedes la pueden ver acá, marcada como una tenue imagen radiopaca, casi a lápiz, que en algunas zonas se interrumpe, en este caso la silueta cardíaca derecha, y sabemos que esto va a tener una proyección hacia el lóbulo medio que se sobrepone a la silueta cardíaca en la proyección lateral. Y así como tenemos un signo de la silueta positivo, vamos a tener uno negativo también, en el cual vamos a ver que aquí en el lóbulo inferior izquierdo, o en la base pulmonar izquierda, mejor dicho, algo está pasando, pero sí podemos seguir la silueta cardíaca por completo en el borde derecho, en el borde izquierdo, y eso nos hace pensar que esta alteración está localizada predominantemente hacia posterior, como podemos ver acá en la proyección lateral,
proyectada y ocupando la mayor parte del lóbulo inferior izquierdo. ¿Por qué les pongo estas imágenes? Porque estos son los dolores de cabeza, tanto para nosotros como probablemente para ustedes, las localizaciones o las neumopatías ocultas en las zonas apicales mediales, en las zonas iliares, que se confunden, como les mencioné anteriormente, con las distintas densidades que hay en esta zona, las regiones retrocardíacas y lo que les mencioné también anteriormente, las regiones basales, que van a tener un porcentaje de proyección retrodiafragmática y que habitualmente nosotros en la proyección lateral la vamos a ver, la vamos a poder proyectar en esta zona. Recuerden también que los cuerpos vertebrales dorsales y lumbares altos siempre van a bajar de densidad, porque acá tenemos más partes blandas, tenemos más densidad de agua hacia craneal, por lo tanto esas densidades siempre van a ser ir descendiendo. Cuerpos vertebrales más blancos, cada vez más negros y más radioopacos hacia inferior. Y estas neumonias ocultas, que como les digo, no solamente le dan de cabeza a ustedes, dolor de cabeza a ustedes, sino que también a nosotros, proyección antero-posterior. Si ustedes se fijan acá, la silueta cardíaca está un poquito más grande, un niñito pequeño. Difícil ver, pero si ustedes se fijan acá, la suma de densidades, las estructuras broncovasculares, no las podemos ver también en esta zona. Y en la proyección lateral podemos ver que, como les dije anteriormente, aumenta la densidad de estos cuerpos vertebrales dorsales en esta zona por un foco condensativo en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Y esto simplemente para refrendar un poco las diferencias que existen entre un paciente pediátrico y un paciente adulto. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza un poco el paradigma respecto a la recuperación imagenológica o radiográfica que se da en los pacientes adultos entre las de 4 a 4,5 semanas, ¿no? Habitualmente estos pacientes, los pacientes pediátricos, tienen una recuperación muchísimo más rápida y esto simplemente para mostrarles paciente día cero, paciente día 8. Un paciente pediátrico habitualmente una neumonía bastante grande, casi como la del primer ejemplo que les mostré anteriormente, con una recuperación absolutamente completa en un periodo de tiempo aproximado de 7 a 10 días. Y esos son los valores que más o menos nosotros tenemos que tener en la cabeza al momento de ver la recuperación. ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque acá sabemos que hay un foco de condensación que está ocupando la base, pero que hay algo más. Ya lo vimos anteriormente, está ocupado el receso costofrénico lateral, vemos que hacia posterior también, sabemos que acá hay un compromiso no solamente con consolidativo, sino que también hay derrame pleural. Entonces la pregunta es, ¿cómo está ese líquido? ¿Será un derrame pleural que en el fondo se esté comportando de manera evolutivamente adecuada? ¿O el paciente está con una sintomatología, con una signología que no está respondiendo adecuadamente a nuestra terapéutica? ¿Cómo podemos evaluar esas alteraciones? No hay ninguna técnica imaginológica que permita evaluar un caso como que les muestro anteriormente y que les menciono, como la ecografía, que es el examen de elección para evaluar derrame pleural. Nosotros lo que necesitamos saber y lo que nosotros como imaginólogos tenemos que transmitirle a ustedes es si estamos hablando de un derrame pleural simple o de un derrame pleural complicado, para que ustedes tomen decisiones, ¿ya? El escáner, la resonancia no nos va a entregar ninguna información adicional a la que nosotros podamos entregarle a ustedes con una ecografía bien realizada. Ustedes me dirán, no siempre está la disponibilidad, no siempre hay personal entrenado, por supuesto, y eso lo podemos discutir, pero acá estamos tratando de hablar de las condiciones ideales y esto es el examen de elección para continuar y evaluar el derrame pleural. Acá, como ustedes pueden ver, los que están un poco más familiarizados con ecografía, vamos a ver un parénquima pulmonar, que nosotros le mencionamos que está hepatizado, o sea que tiene una ecogenicidad similar a la del hígado, con broncograma aéreo, que son estas imágenes puntiformes, ecogénicas en su interior, y vemos un líquido que lejos de ser un líquido anecogénico que le llamamos nosotros, o negro homogéneo, tiene ecos internos, tienes algunas zonas de mayor ecogenicidad, probablemente en el contexto de un proceso más fibrinoso o el desarrollo o la presencia de material purulento al interior de las hojas pleurales y que esa es la información que ustedes necesitan, al menos de nuestra parte. Y la atelectasia, rápidamente, ustedes yo creo que las conocen mejor que yo y las han visto, la ven prácticamente de manera diaria en su práctica. Acá, ¿cuál es la diferencia entre un foco de consolidación? Que también vamos a encontrar con un foco de consolidación, pero acá el signo cardinal es la reducción o la pérdida volumétrica. ¿Ya? Tenemos que pensar que hay muchas causales de atelectasia, por supuesto, lesiones, compresiones extrínsecas por cardiomegalia, por adenopatías, cuerpos extraños, ¿verdad? Dentro de ellos, pero las más frecuentes son los tapones mucosos. Por lo tanto, el tapón mucoso, ¿qué es lo que va a producir? Que ese segmento o ese lóbulo o ese pulmón por completo
no se airee de buena manera, y eso va a hacer que el volumen, por supuesto, al no poder entrar aire, se reduzca. ¿Y cómo va a ser el signo cardinal que nos va a orientar hacia eso? La posición de las cisuras. Es así como cuando hay compromiso del lóbulo superior derecho, vamos a ver que la cisura menor que debería estar proyectada acá se va a proyectar, perdón, se va a proyectar hacia superior y hacia medial. Cuando hay compromiso del lóbulo inferior del lado derecho, la cisura oblicua, que debiera tener esta orientación, va a estar también proyectada hacia medial. Y como les dije anteriormente, los lóbulos superiores siempre hacia adelante, los lóbulos inferiores siempre hacia posterior. Por lo tanto, en las proyecciones laterales, ¿dónde vamos a ver el parénquima pulmonar colapsado con mayor densidad o escasamente aireado? Hacia anteriores los lóbulos superiores y hacia posterior es los lóbulos inferiores. Y si vemos compromiso del lóbulo medio al lado derecho, similar al foco de neumopatía, en el cual vamos a tener el signo positivo de la silueta cardíaca, pero vamos a tener, además de ese borramiento de la silueta cardíaca al lado derecho, vamos a ver desplazamiento de la cisura, lo cual no vamos a ver en un proceso condensativo neumónico en el cual el volumen pulmonar está conservado o discretamente aumentado. ¿Y cómo vamos a ver una telectasia? Yo creo que se ve bastante claro respecto al esquema que les mostré anteriormente. Cisura menor completamente desplazada hacia superior, hacia medial por colapso del lóbulo superior derecho. Y acá, muy similar a la neumonía del lóbulo medio que les mostré anteriormente, ¿verdad? El borramiento de la silueta cardíaca o el signo de la silueta cardíaca, perdón, el signo de la silueta positivo derecha. Y acá podemos ver cómo se ve el desplazamiento de la cisura, la pérdida volumétrica, un parénquima aumentado de densidad, con el desplazamiento caudal de la cisura menor y el desplazamiento tanto anterior como superior de la porción inferior de la cisura oblicua. Los casos especiales, como les decían, queda bastante poco, me imagino que están un poco cansados. Es principalmente mostrarles 3 casos de cosas que no me cabe duda que ustedes ven con relativa frecuencia, pero que se escapan un poco de los patrones generales que ya vimos anteriormente en las diapositivas previas. El caso uno, siempre yo trato en los casos de transmitirle la información que yo también recibo, así que muchas veces una información bastante general, como ustedes lo comprenderán. Paciente masculino de 6 meses con dificultad respiratoria y febril y que tiene estas imágenes. Entonces ya conversamos anteriormente de la técnica. Nosotros sabemos que este es un paciente de 6 meses que no puede inspirar profundo, como un niño de 5 años, de 8, de 10. Por lo tanto, difícilmente va a poder tener una inspiración importante con 8 o 9 arcos costales posteriores o 6 o 7 arcos costales anteriores. Entonces, en estos pacientes, en el contexto clínico adecuado, tenemos que sospechar que se está acumulando aire. ¿Y acá cómo podemos refrendar eso? Vemos la horizontalización casi completa. No tienen esa orientación a oblicuo que les mostré en los ejemplos anteriores. Acá están prácticamente horizontalizadas todas las arcos costales posteriores. Hay bastante más que 8 o 9 posteriores. Hay bastante más que 6 o 7 anteriores, ¿verdad? Y eso también se refrenda en que están aplanados los diafragmas, tanto en la proyección anteroposterior como en la lateral. Ha aumentado el diámetro anteroposterior del tórax. El espacio claro retroceder también. Y vamos a ver estas imágenes bastante clásicas para nosotros, que la vemos de manera bastante habitual, que vemos esta mayor densidad en las zonas perileares, ¿verdad? Incluso engrosamiento de las paredes, y con estas imágenes lineales, estas opacidades lineales que tienen esta distribución, digamos, centrífuga o iliofugal, y que se distribuyen de manera radiada hacia la periferia por el compromiso del intersticio en las porciones centrales. Habitualmente, ¿por qué se produce esto? Como lo conversábamos anteriormente, el compromiso intersticial por un proceso inflamatorio secundario a la infección viral del epitelio bronquial, pero también por edema peribronquial. Eso hace que nosotros podamos delimitar o ver engrosadas las paredes de los bronquios y ver estas opacidades intersticiales que nacen a nivel central. Entonces, acá tenemos opacidades intersticiales de predominios centrales con distribución hacia la periferia, más hiperinsulación pulmonar. Y eso en el contexto clínico habitual o adecuado, en realidad, nos hace pensar en un cuadro de bronquiolitis viral. Este esquema lo encuentro bastante bueno desde la perspectiva esquemática. Me ha tocado hacer esta presentación, como les decía, varias veces anteriormente, y muchas veces me tocó discutir con algunos tratantes respecto a estas edades de corte, más o menos de 2 años. Y porque muchos de ellos me decían, sí, pero la verdad que estas edades de 2 años muchas veces no son tan categóricas para una vía aérea que a lo mejor ya tiene un nivel de maduración y de tensión, digamos, cartilaginosa adecuada para responder mejor ante el colapso que se produce durante la expiración. Pero desde la perspectiva imaginológica, para nosotros,
el corte de los 2 años respecto a los compromisos tipo bronquiolitis, en el cual hay, como les mostré anteriormente, hiperinsuflación y engrosamiento de las paredes bronquiales, es bastante adecuado. Y así sabemos que en los pacientes mayores de 2 años, habitualmente que ya va a tener una vía aérea un poco más madura, que va a tender a no colapsarse en el proceso respiratorio de expiración, vamos a tener principalmente solo engrosamiento de paredes bronquiales, que es lo que nosotros les vamos a transmitir muchas veces en nuestros informes como proceso inflamatorio o inflamatorio infeccioso de vía aérea inferior. Y en aquellos pacientes en los cuales encontramos este engrosamiento de paredes bronquiales y que también asociamos hiperinsuflación, pero que son mayores, muchas veces, por supuesto, va a estar el gran subgrupo de la enfermedad reactiva de la vía aérea. Y lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, este paciente, si ustedes se fijan, en las regiones periliares, tanto en la proyección lateral como en la proyección anteroposterior, son bastante similares a lo que mostré anteriormente. Pero si ustedes se fijan acá, los volúmenes pulmonares son bastante normales en cuanto a la localización del diafragma, tanto en la proyección anteroposterior como en el lateral, como también al contar los arcos costales. Eso es lo que nosotros habitualmente transmitimos o informamos como un proceso probablemente inflamatorio de la vía aérea inferior y que probablemente para ustedes la consulta se traduce como una bronquitis, un proceso inflamatorio bronquial y de vía aérea inferior. El caso número 2, nos queda bien poquito, paciente femenino de 8 años con compromiso del estado general y febril, y nos encontramos con estas dos imágenes. No sé si les da cierto grado de familiaridad estas alteraciones, si ustedes podemos mirar, y la verdad que el grado de insuflación pulmonar es bastante adecuado. Podemos ver que hay una adecuada insuflación, no hay hiperinsuflación como en el caso anterior, pero si ustedes se fijan, estas imágenes acá centrales en la proyección, en este caso póstero anterior y en la lateral, son bastante similares a lo que mostré anteriormente. Y asociado a esto también vamos a ver estas opacidades que inicialmente probablemente son intersticiales, pero que después se van consolidando, ¿verdad? Y que se van agregando, formando estos focos un poco más condensativos iniciales que producen un discreto borramiento de la silueta en el lado derecho y se proyectan al lóbulo medio hacia la derecha. Y en este caso, acá en la región basal retrocardíaca, se proyectan hacia el segmento un poco más posterior del lóbulo inferior izquierdo. Entonces vamos a ver un compromiso con una orientación relativamente mixta a nivel intersticial y un compromiso más alveolar hacia lóbulo medio y ambos lóbulos inferiores, y eso habitualmente va a estar en el contexto de una neumopatía atípica, que como ustedes saben se da principalmente en pacientes con una vía aérea un poco más madura, habitualmente mayores de 5 años. Y como les decía, muchas veces la neumopatía atípica me ha tocado conversarlo con muchos de ustedes en algún momento, y sabemos que clínicamente van a ser bastante inespecíficas sus manifestaciones y para nosotros también. Pero acá este es un estudio bien interesante de la revista chilena de infectología del 2009 que habló un poco de ciertos patrones, obviamente imaginológicos. Y si ustedes se fijan acá, dentro de lo que más predominó dentro de las distintas series fue el patrón intersticial, como les mostré en el ejemplo anterior, algunos focos consolidativos y en algunos pacientes un cierto grado de hiperinsuflación. Así que en el contexto clínico adecuado, en un paciente con la edad adecuada y con las alteraciones imaginológicas que estamos un poco discutiendo, creo que podemos orientarnos bastante bien en este tipo de patología con la clínica que obviamente ustedes no pueden transmitir. Finalmente, el caso 3, un paciente masculino de 5 años con dificultad respiratoria. En la proyección anteroposterior en este caso, como ustedes se fijan, conversamos anteriormente, podemos ver esta opacidad que tiene una morfología bastante más definida que las anteriores que les mostré, bastante más redondeada, y que en la proyección lateral está proyectada principalmente el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Este es un caso que yo sé que no tengo que decírselo, un caso típico de neumonía redonda. ¿Por qué se produce la neumonía redonda? ¿Y por qué es importante conocerla? Lo que les decía anteriormente. Este es uno de los acápites que a lo mejor nosotros tenemos que sugerir controlar desde una perspectiva imaginológica, porque nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con patología congénita, con patología adquirida, con neoplasias, que nosotros sabemos que en los pacientes pediátricos son bastante más infrecuentes, pero de todas formas, muchas veces nosotros con los controles imaginológicos podemos dar una respuesta si es que se está produciendo una resolución, considerando que esta es una patología habitualmente neumocócica, igual que las neumonias alveolares habituales que nosotros vemos, así que nosotros sabemos más o menos los rangos de tiempo en los cuales podemos obtener una adecuada respuesta. ¿Y esto por qué se produce? Porque nosotros sabemos que existen comunicaciones o ventilación colateral a través de los poros de Kohn, ¿verdad? Que son estas comunicaciones interalveolares, a través de los canales de Lambert, que son estas comunicaciones entre los bronquiolos terminales y los alvéolos, y también entre los canales de Martin, que son estas comunicaciones interbronquiolares o interbronquiolares terminales que habitualmente en los pacientes menores de 8 años no van a estar
adecuadamente desarrollada y eso va a provocar que muchas veces estos procesos inflamatorios infecciosos alveolares van a tener esta morfología y no se van a expandir como les mostré anteriormente en el esquema, como el proceso de consolidación neumocócico habitual que vimos en los ejemplos anteriores. Este estudio muy bonito del 2007 se lo recomiendo, en el cual se estudiaron aproximadamente 150 pacientes con neumonía redonda para evaluar sus localizaciones. Estos son números absolutos. ¿Y dónde se localizaron principalmente? En los lóbulos inferiores. ¿Por qué? Porque habitualmente este proceso inflamatorio infeccioso se va hacia las porciones dependientes de los pulmones y hacia los segmentos posteriores principalmente, asociado a que habitualmente estos pacientes con este tipo de patología tienden a predominar su posición en el decúbito supino y habitualmente el proceso de secreciones, el proceso inflamatorio infeccioso tiende a irse a la porción más dependiente, que es hacia los lóbulos inferiores y hacia posterior. Pero como esto es medicina, si ustedes se fijan acá, un paciente que no me tocó ver hace mucho tiempo, en esta región periliar, una morfología similar, bastante similar a la que les mostré anteriormente, y en este caso, en la región periliar derecha, que ustedes se fijan acá, está proyectado hacia el segmento anterior del lóbulo superior derecho, una localización bastante inhabitual para un proceso inflamatorio infeccioso de estas características, y como les dije anteriormente, no olvidarse, la resolución de estos cuadros es bastante más rápida que en los pacientes adultos, y este es el control a los 10 días con una resolución absolutamente completa. Sugerencias para terminar, antes de evaluar e interpretar las imágenes, corroborar que se ha utilizado una adecuada técnica. Espero que eso le haya quedado claro. Conocer la anatomía torácica básica, por supuesto, y cuál es su traducción en la imagen, las distintas densidades, la distribución del líquido, la distribución del gas. Obviamente, el contexto clínico, creo que con los tres casos, con los tres ejemplos que les mostré anteriormente y el resto de las diapositivas anteriores, creo que queda meridianamente claro. Y por supuesto, los que nos dedicamos a este tipo de instancias, como, bueno, los que trabajamos directamente con pediatras y nos gusta trabajar mucho con pediatras y con sociedades científicas pediátricas, sabemos que la comunicación entre clínico, tratante y radiólogo es importantísima y es una relación de ganar y ganar tanto para ustedes como para nosotros, así que mientras más eso se pueda producir, muchísimo mejor. Y finalmente los dejo invitados a ojalá seguirnos y poder ver las actividades que estamos creando con mucho cariño dentro de la rama de imagenología de la Sociedad Chilena de Pediatría, así que los invito a informarse y cualquier duda, encantado de poder resolverla. Ya, muchas gracias Andrés por la presentación. La verdad es que es súper clara, excelente clase. Aquí nos están dando un montón de felicitaciones. Gracias. Excelente clase, muy clara, dicen. Muchas gracias. La verdad es que en verdad es muy aclaratoria y lo haces muy simple también, porque esto es no si bien uno habla de la radiografía tórax como algo súper común, digamos, y es bastante más complejo en el día a día. Mi Absolutamente. consulta es la clásica consulta que siempre te hacen los pediatras cuando uno va a hacer una interconsulta, ¿cierto? ¿Cuándo controlar una telestasia, por ejemplo? O cuándo controlar, bueno, lo clásico, y tú ya lo dijiste en tu presentación, ¿cierto? No hay que controlar las imágenes de radiografía, digamos, de las neumonias adquiridas en la comunidad en un paciente sano que evoluciona bien. Que esa también es una pregunta súper habitual de las madres, digamos, porque se asustan con los Absolutamente. diagnósticos de neumonía. Pero Por cuando, por supuesto. ejemplo, controlamos una telectasia en un paciente que le hicimos kine, ¿cierto? O en un paciente que tuvimos que lavar, que tuvimos que la kine no funcionó y que como broncopulmonares nos llaman porque hay que sacarle el moco. ¿Cuándo es lo que tú consideras que es lo adecuado para no irradiar a ese paciente, pero también para quedarnos tranquilos de que esa telectasia ya mejoró? Mira, yo creo que, bueno, en primer lugar es una súper buena pregunta y yo creo que el concepto es bastante similar a lo que pasa con las neumopatías alveolares. Bueno, Ya, o sea, en el fondo, yo no sé si es que probablemente me toque ver más atelectasias que neumopatías alveolares, yo creo que ustedes también. Es absolutamente. bastante frecuente ver Sí. atelectasia y evaluar atelectasia y diagnosticar atelectasia y conversar con ustedes como tratante, con los pediatras al respecto. Y yo habitualmente les transmito lo mismo. O sea, muchas veces pasa con el tema de los padres que dices tú también, que tienden a hacerse controles muy precoces de atelectasia, que muchas veces dentro de la misma semana que se realiza el diagnóstico se hacen controles y bueno, yo trato de transmitir que la verdad que eso no va a ser de mayor utilidad. Ahora, claro, si efectivamente un paciente
desde la perspectiva kinésica y clínica no está evolucionando adecuadamente, yo creo que es más que pertinente hacer un control, pero la verdad que hacer un control evolutivo, así como la neumonía le dije, dentro de los periodos de que hay resolución entre 7 y 10 días, en el cual un paciente tú lo vas a encontrar el día 2 al día 3 no tiene mucho sentido. Pero sí, habitualmente yo con los tratantes con los que me toca conversar tanto en Arica como en otras regiones que de repente me piden un poco de asesoría, después de los 7 10 días es un tiempo adecuado cuando clínicamente el paciente no anda como ustedes quieren que ande y kinésicamente, que también muchas veces me toca conversar con kinesiólogos en el fondo del área respiratoria, yo creo que es una etapa súper pertinente. De hecho, muchas veces sus kinesiólogos terminan haciendo una orden para tomarse radiografía y terminó discutiendo con ellos y después con los tratantes tramitando información. Pero la verdad que antes de esos periodos, y más en un paciente que está evolucionando adecuadamente, no, la verdad que no tiene mucho sentido. Bastante similar a la neuropatía alveolar. Mira, aquí han salido muchas felicitaciones más que preguntas. Parece que todo quedó muy claro. Pero, Doctor Salazar, muy agradecido su presentación, fue muy educativa. Mi consulta va orientada al subdiagnóstico de neumonía viral en el menor de un año. En su experiencia, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Existe alguna manera de corroborar con la clínica si la técnica radiológica no es la adecuada? Es difícil tomar una radiografía en un niño menor de un año. es, mira, No. es una excelente pregunta. Mm. Y no sé si lo mencioné en esta presentación, pero como te decía, como les mencioné algo someramente, y la verdad que creo que antes de hacer mi formación de subespecialidad se me tienen que haber pasado muchas de este tipo de patologías. ¿Eh? Tienen que haber pasado bastantes. Y yo sé que clínicamente para ustedes muchas veces es difícil y para nosotros también. O sea, el caso que les mostré de bronquiolitis viral tiene todo. ¿Te fijas? O sea, eso no se te puede pasar. ¿Ya? Un caso como ese, con horizontalización de las costillas, con hiperinsuflación, con compromiso, digamos, peribronquial central, no se te puede pasar. Más en un contexto clínico adecuado. Pero también está lo que les decía en la presentación. Yo no le puedo pedir a un niño 6 meses, un año en el cual estoy sospechando una bronquitis por BRS o por influenza, respira profundo, inspira de manera adecuada. ¿Te fijas? Pero por otro lado, nosotros sabemos que hay ciertas cosas que ese paciente con una vía aérea, como les mostré en el esquema de la bronquiolitis viral, que es menor de 1,6, un año, no va a poder hacer por sí solo. Y lo que no va a poder hacer por sí solo va a ser a lo mejor tener una inspiración, como la técnica adecuada que les mostré al comienzo, que es de un paciente ya escolar o más grande. O sea, un paciente de 6 meses, de un año, que ya está ocupando un espacio de su parénquima pulmonar, que está horizontalizando un poco los diafragmas, se le están viendo 8, 9, 7 arcos costales posteriores, 5, 6 o más anteriores, la verdad es que uno sabe que va a empezar a acumular o que está hiperinsuflado o que está acumulando líquido, está produciendo ese agotamiento aéreo. Y hay cosas que, independiente que el paciente no pueda inspirar profundo, se van a asociar a eso. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos ayuda bastante el aplanamiento costal o la horizontalización de las costillas, nos ayuda bastante, porque se tiene si ustedes buscan en la literatura, la horizontalización de las costillas, que a veces no es tan manifiesta como el ejemplo que les mostré, pero va bastante de la mano en un porcentaje importante de los casos con la hiperinsuflación y el atrapamiento aéreo. ¿Te fijas? Entonces uno empieza a sumar simplemente. Ahora, respecto a la técnica de tomar, yo te digo, cuando hice mi formación de radiología pediátrica, lo estoy haciendo hasta ahora, muchas veces voy a tomar alguna de esas radiografías con mi tecnólogo y es súper difícil. Es muy complicado. Te fijas, de hecho, yo más en los pacientes grandes soy bien exigente, en los pacientes de pie, pero en estos pacientes pequeños, que además un niño de un mes, de 8 meses, perdón, de un año, de 8 meses, que va a estar con un cuadro, una bronquiolitis por BRS, una sospecha de ese, va a estar clínicamente comprometido, o sea, va a ser aún Ah, más difícil. Entonces yo, la verdad exacto. que a mis tecnólogos yo le digo, Mm. mira, Mm. basta con que me desproyecten la escápula y que esté bien centrado el tórax. Listo, ahí me la arreglo. ¿Te fijas? Pero en el fondo, Mm. pedir mucho más respecto a la Sí. técnica en un paciente Mm. comprometido menor de un año con una vía aérea inmadura es súper difícil. Pero hay cosas que ayudan en la imagen. Mira, hay varias preguntas que yo creo que por honor al tiempo no va a poder hacerlas todas. De Argentina te están felicitando un tremendo nivel, dice, gran nivel de Muchas gracias. clase. Esta es una pregunta que me da la impresión de que la hace un radiólogo, ¿ah? Porque dice, ¿qué errores diagnósticos más frecuentes en imagen pediátrica, son más frecuentes, perdón, en imagen pediátrica y cómo podemos evitarlos? Puede ser. Mm. Puede ser. Yo creo que y nos pasa, por ejemplo, a nosotros también, incluso en escáner, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, siempre nos pasa que se nos puede pasar algún nódulo pulmonar en un escáner que esté muy cerca de los ilios. ¿Ya? Y acá, Mm. o en la zona central, acá pasa exactamente lo mismo, lo que les decía.
la, la, la zona donde se suman densidades. El ejemplo que les Mm, mostré, que estaba así como sobre el bronquio fuente izquierdo, es súper difícil de ver. Y yo creo que si uno no se entrena en esto, yo creo que de 10 veces te podías mm, equivocar 3 o 4. ¿Te fijas? mm, Entonces yo creo que los focos de condensación, en los cuales están en esas zonas ocultas que les mostré, yo creo que son un motivo frecuente de error. ¿No? La verdad que la pregunta es cómo evitar eso. Eso va más allá de la técnica, porque la técnica puede estar súper bien, pero si tenía un foco chiquitito pegado al hilio, muy bien tomado, claro, muy bien inspirado, pero eso te va a claro. pasar. Y la única Mm, forma para mí es ser lo más metódico posible, porque bueno, cuando yo aprendí radiografía tórax y cuando se lo enseño ahora a los becados, o los estudiantes de medicina, siempre les digo, uno siempre tiende el ojo a enfocarse a la parte al negra, medio. al parénquima pulmonar. Entonces yo Mm, siempre les digo, miren eso, pero ocupen harto tiempo en no sé, la I latina que se forma entre los ápices, los mm, diafragmas y la zona de la columna dorsal lumbar. Y miren bien esa mm, zona. Cualquier asimetría puede ser patológica. mm, Entonces yo creo que eso es un motivo frecuente de error, ¿ya? mm, Salvaguardarlo con la técnica es muy difícil, o sea, simplemente el método. Y lo que te decía mm, anteriormente, yo creo que también muchas veces se nos pasan algunos casos iniciales de, por ejemplo, las neumopatías virales, en la cual hay una hiperinsuflación inicial. Y lo otro, yo creo que también podemos cometer errores en las atelectasias que todavía no tienen una reducción volumétrica tan importante, que no mm, desplazan tanto el hilio, que no mm, desplazan tanto la cisura y que muchas veces sí está produciendo mucha sintomatología clínica para ustedes y que pucha, de repente son difíciles de ver porque no hay una mm, reducción volumétrica tan importante. mm. Yo Mira, creo que hay un esos tres montón de casos. preguntas que no vamos a alcanzar a hacerlas todas. Bueno, quien hizo esa pregunta es un kine, me puso aquí, soy kine. Oye, Que esta me es las una manden pregunta ahí muy... después se las Eso. contesto. Ah, claro. Mira, esta es una buena pregunta para los que trabajamos en el hospital público, para los que hemos hecho turno en hospitales públicos, para los que hemos hecho becas en hospitales públicos. Si no se tiene ecografía en la evaluación de un derrame pleural, Mm. ¿sirve la radiografía de cúbito lateral con rayo horizontal, o sea, la ecografía del pobre, digamos? Claro, o sea, en el fondo esto es como todo, en el fondo. O sea, yo uso la ropa que puedo Peor es usar. nada, digamos. ¿Sí? Claro, o sea, es así, o sea, Ya, es así. O sea, ya. yo, por ejemplo, siempre en las clases que hago, y no solamente en la de Mm, tórax, yo siempre les digo, o sea, si podemos evitar un escáner, mm, por favor, evitémoslo en un paciente mm, pediátrico. Entonces, efectivamente, no tenemos ecografía y a mí me pasa, yo soy, no sé, soy especialista en el área como en 3 o 4 regiones acá en el norte, entonces yo sé que eso no va a pasar, de que va a mm. venir un ecografista que se dedica al área y No, que te va a hacer una ecografía para caracterizar. Bueno, yo trato igual de claro. capacitar lo más posible a los radiólogos generales en el lugar donde estoy, pero de todas formas, entonces efectivamente, pero ahí uno tiene que darse la pega, o sea, como radiólogo, de capacitar también a las personas con las que trabajas y enseñarles cómo tomar bien en un derrame pleural una radiografía con decúbito lateral sobre el lado enfermo, con un rayo horizontal bien tomado, para que en el fondo pueda haber un contraste adecuado entre la pared torácica, el parénquima pulmonar y el líquido, ¿ya? Pero la verdad que sirve bastante. Y en un decúbito lateral con apoyo sobre el lado enfermo en un paciente con derrame sirve muchísimo y no solo para decir hay o no hay derrame, sino que también ver su distribución y si está libre o no está libre. Así que la verdad que sirve bastante. Y además que, lamentablemente, si tú dijeras, bueno, ya, no está la ecografía, ya, bueno, pidamos el escáner, muchas veces si tú no tienes un proceso inflamatorio infeccioso con engrosamiento y hiperrealce de las pleuras, el escáner no te va a ayudar mucho. O sea, tú vas a tomar el escáner y tú me vas a preguntar a mí, oye, en el escáner, ¿me puedes decir si es que está libre o no? No, no te puedo decir. ¿Me puedes decir si es que se está empezando a Mm, complicar porque ya, mm. ya está a lo mejor desarrollando material fibrinoso? No te lo puedo decir. ¿Te fijas? Ahora, si vas a tomar el escáner, por favor, con contraste. Ya, Si es en que lo ese vas a momento. tomar con contraste. Mira, aquí alguien de Guatemala manda saludos y muchas felicitaciones. Ah, Oye, muchísimas gracias. otra pregunta que me pareció muy interesante de una colega pediatra que compartimos en el Josefino Martínez. En las radiografías de cúbito supino, ¿cuándo sospechar o descartar cardiomegalia? ¿Algún tip? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Muy Lo buena que pasa es pregunta. que es una excelente pregunta. Súper, súper buena. Yo, por ejemplo, ahí le puedo dar 2 consejos. Uno, que el decúbito supino, como les decía anteriormente, siempre va a magnificar de manera artificial la silueta cardíaca y el mediastino, ¿ya? Entonces, hacer mediciones en decúbito supino es súper difícil, ¿ya? En un paciente de pie, Mm, tú puedes hacer la medición de los diámetros que supere el 50% del diámetro, digamos, de lateral a lateral o de pared torácica de un lado al otro, sí. Pero en estos casos, habitualmente, la verdad es que hacer mediciones es bien difícil.
Yo simplemente, con lo que Mm, más me enfoco, pero sí, es verdad que ahí falta un poquito de entrenamiento, es con la morfología de las cavidades cardíacas, ¿ya? ya. O sea, y para eso hay que Mm, mirar hartas, ¿ya? Porque en el no. fondo, la caída de la aurícula, a ver, ¿qué crecimiento vamos a tener primero o el más frecuente cuál es? El de cavidades cardíacas izquierdas, ¿cierto? Ujú. Es mucho más frecuente que el de cavidades cardíacas derechas, ¿sí? Entonces, el crecimiento de cavidades cardíacas izquierdas habitualmente, la predicción de cúbito supino, que ya va a estar sobreproyectado, habitualmente va a cerrar un poquito ese borde un poquito más cóncavo y se va a hacer un poquito más convexo. Y lo otro, si ya estamos en esa, y el paciente se puede movilizar, también se puede hacer una radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal y echar también una miradita y ver la relación con las estructuras de la vía aérea superior, la vía aérea central, sobre todo el borde anterior de la tráquea. Pero Mm. bueno, va a ser difícil. Ahora, la pregunta es, en un paciente que está en decúbito y que tú lo puedes sentar, eh, ¿qué grado de necesidad a lo mejor vaya a tener o de urgencia de decir tiene o no tiene cardiomegalia cuando a lo mejor se Ah, está sospechando una cardiopatía, en la misma cama le van a hacer un ecocardio, no sé, o algo claro. parecido. Pero si es que uno lo quiere hacer, es principalmente de morfología, porque si te pones a tirar líneas y a medir, No, cero. bien difícil. Y si no, bueno, ponerlo de lado, ver cómo se relaciona y vas a ver también que se va a ver más prominente el borde cardíaco izquierdo, que como les dije en la diapositiva, siempre va a ser más posterior y hacia abajo las cavidades cardíacas izquierdas y va a tender a superar el borde de la tráquea, el borde anterior de la tráquea. Eso puede ayudar un poco. Mira, en honor al tiempo, Ana, hay hartas preguntas un poco más específicas, por ejemplo, control radiográfico en escape aéreo o en neumatocele, pero vamos, nos comprometemos a enviarte las preguntas porque Cuando quieran. y ahí incluso podemos enviar un correo para que, así como masivo, para ir contestando todas las preguntas, porque en verdad siempre es algo tan del diario vivir que tenemos en nuestra práctica clínica que siempre hay muchas dudas. ¿Ya? No, por Así supuesto, que, mira, la verdad que ujú, igual traté de hacerlo lo más resumido posible, pero cuesta porque en el fondo uno no quiere sí, dejar afuera hartas cosas y dejé afuera hartas cosas y traté de hablar como de las alteraciones fundamentales. Bueno, pero bueno, dudas siempre van a quedar. No pudimos hablar a lo mejor del compromiso cardiomagnestínico claro. o leaks aéreos con más profundidad. Te fijas, Mm, todas las neumogenia espontáneas, cosas súper interesantes, mm, o complicaciones, o el papel de escáner, qué sé yo, en complicaciones, ujú, o no sé, en pleuroneumonía, en empiema. Pero bueno, traté de hacerlo como lo más orientado al tiempo y sí. la que yo considero que es la necesidad de ustedes, digamos. Pero esto nos da pie para tener otro webinar, ¿cierto? En algún otro momento, invitando al Andrés, que tuvo una excelente aceptación. ¿Ya? Y le obtuvimos muchos conectados, más de 300 personas conectadas, así que Maravilloso. fantástico, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu disposición, por todo lo que hemos estado conversando, llevamos meses hablando, hablando entre los dos, por fin nos conocemos las caras, ¿cierto? Así Aunque es. sea por la pantalla. Así Exacto. que de verdad te agradezco, te agradecemos como sociedad y por supuesto, ¿cómo se llama? Estoy muy estamos abiertos a invitarte de nuevo, ¿cierto? Y cuenta con todo nuestro apoyo también para la nueva rama de imagenología, que me parece que es fantástico. Así que Muchas gracias. súper, No, súper encantado. bien. Encantado de compartir con ustedes. Me he sentido muy a gusto, muy en Ujú, casa. Como te dije antes que partiera todo, y a lo mejor hay algunas personas escuchando, me sorprendió mucho, en el mm, fondo, la cantidad de gente, en el fondo, motivada con esta actividad con ustedes, gratamente, por supuesto. Así que nada, si en el futuro mm, les puedo ayudar en algo más, podemos compartir en algo más, bueno, ayudarnos. En el fondo, todo lo que yo converso ujú, con ustedes y las preguntas que me hacen a mí me ayudan un montón. Y yo creo que ese es ujú, un feedback que uno va sumando con este tipo de interrelaciones es importantísimo para la práctica diaria mm, también de nosotros. Así que exacto. muchísimas gracias Ujú, por la invitación, un gusto también conocerte y obviamente que seguimos en contacto. Saludos ujú. para todos, Ya así pues, que muchísimas muchas gracias. gracias a todos los que se conectaron y ya nos vemos en el próximo webinar, ya en marzo del próximo año, porque ya estamos terminando este año. Nos queda la reunión de la próxima, de en 2 semanas más y la reunión clínica para todos quienes se quieran conectar y después ya nos vemos hasta el 2026. Chao, chao. Súper, que estén muy bien, saludos a todos. Chao.